Buenas tardes, Pablo. Estamos Hola, en comunicación con Pablo González, ex director de YPF. ¿Vos estás en una provincia del sur? ¿Sos patagónico? yo sí, sí, yo vivo bueno, yo soy de la provincia de Santa Cruz, de Río Gallegos, sí, toda mi vida. Salvo el tiempo que estudié en la Universidad Nacional de La Plata, antes y después viví siempre en Santa Cruz. Ujú. ¿Y cómo analizás este último intento de quedarse con una de las joyas de Argentina, digamos, uno de los más prometedores proyectos que no solo prometedores, sino una de las realidades más importantes que tiene Argentina en este momento para dejar de tener déficit energético, ¿no? Sí, bueno, eh, como todo el mundo, con mucha preocupación. Ujú, Nosotros, hasta fines del 2023, en realidad, ya como consecuencia de la política energética de Macri y de los 4 años que van del 15 al 19 en YPF venía perdiendo producción, ujú, venía invirtiendo menos en un proceso que uno podía pensar inclusive que podría terminar en otra privatización. ujú, En el año 2020 acontece la pandemia, YPF pierde $1.000 millones. A mí me tocó asumir la presidencia de YPF a principios de febrero del 2021, justo durante el proceso de renegociación de los bonos y de la deuda de YPF, y bueno, venía con este quebranto, ujú. y YPF empezó a recuperarse ya sobre fines de ese año. Durante el año 2022 y 2023 los números fueron muy saludables. Eh, Venía así con dos problemas, con dos contingentes judiciales muy serios. Uno era un juicio que se llamaba Maxus, que venía de la época de Tensoro, que fue presidente de YPF En la época de durante Menem, ¿no? Claro, él era presidente de YPF durante la época de Menem, previo a la privatización. Allá por 1995 se le ocurre comprar una empresa petrolera que se llama Maxus, que dentro de sus activos tenía una empresa química, y esa empresa química tenía una fábrica a orillas del río Pasaique en Nueva York, y venía contaminando el río durante unos 50 años. Inclusive era la fábrica que justamente elaboraba el agente naranja de la guerra de Vietnam, por ejemplo, ¿no? Ujú. Ese proceso, Lindos elementos para fabricar, ¿no? exactamente, ese proceso también terminó en el 23. En ese caso, esa sentencia fue favorable a YPF a través de un acuerdo que, digamos, entre 16.000 también millones de dólares que se suponía que debía pagar YPF, termina acordando por unos 290 millones de dólares. Así que ahí tiene un salto muy significativo la acción. La acción post pandemia estaba en $2.90, y ya al finalizar el 23 estaba a 17. Digo esto porque YPF venía con una situación, llega Milei y se encuentra con una YPF que venía en situación de incremento de su producción, con proyectos muy significativos de infraestructura, y con una situación financiera y económica bastante robusta, ¿no? O Tan es sea, así se que revirtió de entre el 21 y el 23, se revirtió esa situación de sí, sí, YPF, digamos. sí, son los números que se informan en la bolsa como YPF cotiza en bolsas, los números son públicos, ¿no? Ujú, Se informan. Por eso ya sabemos, por ejemplo, ahora que estos últimos 2 trimestres, informado en la bolsa, que es el último trimestre del año pasado, el 24, y el primer trimestre del 25, YPF dio pérdida. Es decir, ujú, que a pesar que YPF
aumenta un 300%, por arriba del 310% el valor de los combustibles desde que Milei es presidente y YPF está dando pérdida, ¿no? Pero Y ¿y ese aumento es cómo se como consecuencia de explica, la ley, ¿no? pero cómo se explica que dé pérdida YPF, por ejemplo? No tiene mucha explicación. Por el valor del precio internacional del Eh, petróleo, es que es medio... y ellos, lo primero que hace este gobierno es, por un lado, propone privatizar a YPF, no llega a realizarlo por la oposición que hay en el Congreso y además porque YPF venía dando ganancias. Ujú, Eso por un lado. Y por otro lado, cuando se sanciona la ley bases, el título de energía de ley bases deja de lado el paradigma, digamos, del barril criollo, todo el cual el precio local se descuelga del precio internacional y adopta como precio para nuestro país interno el precio internacional. Con lo cual, por ejemplo, el otro día, en función del conflicto entre Israel e Irán, el barril del petróleo se disparó de los $63, los que venía a unos $74, y eso sirvió como excusa para que las petroleras aumenten el precio de los combustibles en la Argentina. Porque es un ejemplo que yo doy siempre, es decir, es lo mismo, paga lo mismo de combustible un habitante de una provincia productora de hidrocarburos, donde, digamos, las empresas operan, hay contaminación ambiental, etcétera, que un habitante de Uruguay que no tiene petróleo. Es decir, esto es lo que ha logrado, digamos, el gobierno medio. Una situación que es muy injusta porque los argentinos tienen recursos hidrocarburíferos en su país y estos recursos son propiedad de las provincias. Es decir, el artículo 124 de la Constitución establece claramente que los recursos son de las provincias. ujú. Sí, eso a Las- partir de la Constitución del 94, ¿no? Exactamente. Ujú, Esa YPF hace rato que, desde que empieza a desarrollar Vaca Muerta, que está, digamos, bajo la atenta mirada de todo el mundo. ujú, En el año 2012 se sanciona la ley 26714 perdón, 741. Yo era senador nacional por Santa Cruz en ese momento. ujú. Me tocó votar la ley, me tocó hablar en aquella sesión de mayo, donde el Estado argentino toma la decisión de expropiar el 51% de las acciones clase D de YPF, ¿no? Esta era la cantidad era el componente de acción que en ese momento tenía la española Repsol. Ujú, Y hay dos artículos que son tres en realidad, que son muy importantes, que tenemos que tener muy en cuenta, analizar este fallo de Presca. El primero de ellos es que el artículo 8 establece que de ese 51%, poco menos de la mitad, es decir, de ese 51 al 25, es de las provincias productoras de hidrocarburos, ujú. que se encuentran reunidas en la OFEP, la Organización Federal de Provincias Productoras de Hidrocarburos, y otro 26% del Estado Nacional. Después de esa expropiación, las provincias se reúnen en la OFEPI y resuelven cómo dividen su participación en YPF, en el directorio de YPF, en función de la producción de cada una de ellas, con lo cual las provincias tienen 5 directores, Ujú. 4 de manera permanente, Santa Cruz, Chubut, Neuquén y Mendoza, y uno que va girando en el resto de las otras 6. O sea, las provincias son dueñas las productoras, son dueñas de ese 25%, cosa que la jueza no tiene en cuenta bajo ningún punto de vista y no puede obligar al Estado argentino a que entregue acciones al Estado federal argentino cuando hay acciones que son de las provincias No son federales. del Estado Nacional. Claro, no son en su totalidad y son de las provincias y esto la jueza de Nueva York no le da ningún tipo de importancia. Ujú, Esa ley que establece esta titularidad de las acciones de las provincias señala que existe una sindicalización por 50 años, es decir, se tienen que poner todas de acuerdo para entregar las acciones. En segundo ujú. lugar, también dice la ley que para llevar adelante cualquier disposición de ese 51% de las acciones, tiene que existir 2/3 del Congreso, tiene que haber el voto de 2/3 de ambos congresos, tanto diputados como senadores. Ujú, Esto es plenamente aplicable porque
Estamos hablando de una ley de año 2012, obviamente anterior a la quiebra de Petersen, obviamente anterior al juicio y obviamente anterior a la sentencia, cosa que la jueza no puede desconocer. Así Que de que hecho como que en el fallo, yo no accedí al fallo, pero tengo entendido que la jueza admite estas situaciones sí, en exactamente, su sentencia. exactamente. Yo lo tengo acá el fallo. Si vos me permitís, es un segundo. Sí, claro. Digamos, me gustaría resaltar un párrafo del fallo donde ella analiza esto, ¿no? Ella dice, bueno, dice, efectivamente, la ley argentina dice esto. Ahora, dice, el Estado soberano argentino tiene tres opciones, dice la jueza, ¿no? O modifica la ley, cosa que no puede hacer el Poder Ejecutivo, obviamente, es decir, en todo caso puede mandar un proyecto de ley, el Congreso yo creo que lo va a rechazar, Ujú. o puede lograr que 2/3 del Congreso avale la entrega de acciones, o si no, buscar otra forma de resolución. Es decir, le está diciendo que tiene que hacer un acuerdo con los acreedores, ¿no? Sí, que tampoco Este, lo podría hacer este actual gobierno con un decreto. y tampoco todavía corresponde porque en realidad el fallo no está firme, porque la cuestión de fondo, el fallo de primera instancia, Loreta Presca es una jueza de primera instancia, y la misma jueza ordena una ejecución sobre un fallo que todavía no está firme. Lo que pasa es que acá lo que no hizo el gobierno de Milei desde diciembre hasta la fecha, es decir, es haber resuelto una contracautela, que es una especie de garantía, digamos, para la ejecución del juicio. O sea, Eh, liberó la acción de la jueza para que continúe. Por En ahora la- sí, esto Ujú, también tiene que ser apelado. Acá hay una cuestión de inmunidad soberana también de nuestro país, es decir, ujú. hasta qué punto un fallo de Estados Unidos, porque las acciones de YPF están en la usted de la Bolsa de Valores De de Nueva York Argentina, y de no Nueva York. están, claro, pero no están en Nueva York, por Las lo cual acciones no están, las acciones no están en están... Nueva York, están en la Bolsa de Valores de Argentina. Ujú, Entonces, en cuanto a la ley soberana y a la posibilidad de transferir, en un momento la jueza dice que, en realidad dice la jueza, el mismo presidente Milei ha intentado, dice, el punto B, inciso I, está en la página 6 de la sentencia, dice la jueza, transferibilidad bajo, está hablando de la transferencia de las acciones, ¿no? Y dice, según ella, dice, las acciones son libremente transferibles bajo la ley de Nueva York, incluso frente al artículo 10 de la ley argentina de expropiación, que es esta que acabamos de decir, de los 2/3, ¿no? ujú, Porque ujú, los registros de la Comisión Nacional de Valores de 2014 confirma que son plenamente transferibles sin restricciones, cosa que no es cierta. Es decir, el mismo artículo 10 dice que se necesitan 2/3 del Congreso. Y ella lo sabía, y los fondos buitres al momento de accionar también lo sabían. Todos sabían que existía este artículo 10, ¿no? Con lo cual ahora no se puede conocer. Hubiera sido diferente si Argentina hubiera sancionado una norma parecida después de la sentencia. ujú. Pero este artículo es oponible. Sí, Y en pero segundo lugar, esto es parte de la estrategia de expropiación ideada por Cristina, ¿no? Por el gobierno de Cristina Fernández. es claro. Pero mirá lo que dice. Esto está. Dice, sigo en el BI del punto 2 en la página 6 de la sentencia. Dice, además el propio gobierno argentino, administración Milei, dice la jueza Presca, manifestó en 2024 su intención de reprivatizar YPF, lo que necesariamente implicaría transferir esas acciones. Dice, o sea, esa voluntad de privatizar de Milei y haber enviado la ley base con YPF para privatizar es un argumento que utiliza la jueza Presca en contra de la propia Argentina. Es decir, dice la jueza, bueno, dice,
No puede el gobierno argentino sostener válidamente que son intransferibles las acciones cuando el mismo gobierno lo incluyó en una ley ordinaria, ¿no? Fíjate hasta dónde Es llega. una intromisión en los asuntos argentinos que no se puede creer, ¿no? Es verdaderamente un avasallamiento judicial absoluto y político incluso, porque parecería que le están exigiendo a Milei que haga lo que este fallo manda. Es decir, el fondo buitre siempre quiso quedarse con Vaca Muerta. Esto es mi opinión, ¿no? Ujú, Entonces, cuando inicia el juicio, demanda a YPF y al Estado argentino. Cuando viene la condena en mayo, se condena al Estado y no a YPF. Se deja de lado a YPF, no se condena a YPF. ujú. Entonces, Bulford apela, tratando de que ingrese YPF, porque siempre quiso cobrarse de YPF. Y lo que no consiguió en la causa principal, lo está consiguiendo ahora a partir de la acción de ejecución de la sentencia que no condenó a YPF, no sé si me explico. Sí, Entonces, sí. estamos hablando acá de la segunda reserva de no convencional de gas del mundo y de la cuarta reserva de petróleo no convencional del mundo. Es decir, Vaca Muerta tiene 308 trillones de pies cúbicos de reservas probables de gas, ¿no? Para que nos demos una idea y Sí, dimensionemos de qué se trata, tengo entendido que si no es exagerado el número que yo tengo, que son mínimamente 100 años de producción para satisfacer todas las necesidades de Argentina y poder exportar al mismo tiempo. claro, al nivel de consumo de gas de Argentina, esos 308, Argentina hoy está consumiendo 1,8 por año. Así que es mucho más de 100. Y en Ujú, petróleo, las reservas probables de Vaca Muerta de petróleo no convencional lo ubican en unos 16 billones de barriles, ¿no? ujú. Billones, con B larga. Sí, Pero sí, billones. además de eso, YPF también puede desarrollar otro yacimiento no convencional que está en mi provincia, que está en Santa Cruz, que se denomina Palermo Aike, ¿no? Ujú. Y a su vez, hace poco acaba de firmar PAI con el gobierno de Chubut la posibilidad de explotar otro yacimiento no convencional que se llama D132, que está en el norte de Santa Cruz y sur de Chubut y que las comparten ambas provincias, donde YPF también podría realizar una explotación. O sea, es una enorme riqueza a la cual un fondo buitre llega después de haber pagado 15 millones de dólares, se dice, la quiebra en España, encuentra a una jueza del estado de Nueva York que esos 15 millones de dólares los convierte en 16.100 millones de dólares, Sí, ¿no? sí, es Y ordena reparar un daño, digamos, que no se le hizo, por decir, el fondo buitre no invirtió un solo peso, sí, sí, un no, solo no dólar. fue víctima de ninguna acción, digamos. Ellos aprovechan Exactamente, la quiebra de Petersen, ¿no? exactamente. Así que esta es la situación. ¿Y En la cual, qué sensación te produjo la catarata de tweets que empezó a poner Milei el otro día cuando salió el fallo de la jueza? primero, a mí me pareció de una absoluta irresponsabilidad. Y lo dije en un par de, bueno, en algunas este, entrevistas que di estos días, donde a mí me pareció importante tener que salir a señalar cuál es la posición nuestra en relación a, si no, se escucha una sola campana. Y la primera reacción del presidente fue reaccionar como si fuera una situación a la cual él podría aprovechar para tener un rédito político interno. Entonces, implícitamente admitiendo la culpa de nuestro país, no tiene mejor idea que echar la culpa al gobernador de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Cuando, bueno, esta es culpa del enano comunista y todas esas barbaridades que dijo, sin darse cuenta que aquello que él diga como presidente de la nación puede ser utilizado en el proceso. Como Estados Unidos tiene una particularidad que no tiene Argentina, que es que se podés seguir teniendo en cuenta afirmaciones que hacen las personas que tienen responsabilidad, digamos, y ser utilizadas como prueba. Fíjate que en esta sentencia ejecutoria de Presca, que es de ahora, se está refiriendo a una cuestión del año 2024 y dice ella, como argumento de ella, dice, son transferibles las acciones, dice la página 6, porque el presidente Milei
introdujo YPF para privatizarla en el 2024, con lo cual lo que él dijo va en contra de los intereses de la Argentina. Después se ve que alguien se lo explicó y al otro día a la noche Manuel Adorni emite un tuit donde habla de soberanía, habla de defender los intereses, de defender a YPF. Sí, dice todo lo contrario a lo que dijo el presidente. Y hasta dijo, no vamos a negociar, dijo, ¿no? O sea, se fue para el otro lado. No. Así que me pareció que no. Y después, bueno, me parece que el superávit energético que tiene hoy la Argentina en el equilibrio, de la balanza energética primero tuvo equilibrio, ahora tiene superávit, se dio por el desarrollo de Vaca Muerta. Y ese desarrollo de Vaca Muerta pudo ser llevado adelante porque se sancionó la ley en el 2012, si no, no se hubiera desarrollado Vaca Muerta. Es decir, YPF, el Estado recupera el 51% de YPF es el que lleva adelante la mayor inversión en Vaca Muerta y lo que se denomina curva de aprendizaje, ¿no? de la técnica no convencional, y eso es lo que hoy está dando los resultados que está dando en Vaca Muerta. Y que, por ejemplo, la situación supongo que estarás enterado de la situación de hoy de la falta de gas en Mar del Plata, sí. El corte del suministro directamente para Mar del Plata, ¿no? Una cosa muy llamativa. ¿Cómo puede suceder una cosa así? Y ya hay menos presión de gas y menos gas. Del año pasado, recordemos que en el 23 se inauguró el gasoducto Néstor Kirchner. Uh-huh. Digamos que el problema que tiene Argentina es que tiene mayor capacidad de producción de hidrocarburos que lo que puede transportar, para decirlo de manera sencilla, ¿no? Uh-huh. Es decir, falta capacidad de transporte. Por esto en su momento se llevó adelante la construcción de un oleoducto llamado Vaca Muerta Norte, que conecta Vaca Muerta con la refinería de Luján de Cuyo, y a su vez se reactivó un oleoducto que va a Chile, es decir, que va de Vaca Muerta a Bío Bío. Uh-huh. Se diseñó y se dio comienzo al proyecto de Vaca Muerta Sur, que es un oleoducto que va de Vaca Muerta en principio a Punta Colorada en Río Negro, que tiene la capacidad de transportar 360.000 barriles, y en gas, el gasoducto NK, rebautizado ahora, bueno, no me acuerdo qué nombre le pusieron. Perito Moreno, como si fuera, digamos, el gasoducto Néstor Kirchner. Además, un gobierno que no hace obra pública, pero se dedica a cambiar los nombres. Sí, o sea, es algo que no te digo. A mí no hace nada, porque digo, que hagan su propia obra pública y que le pongan el nombre que quieran, que le pongan, no sé, Conan. Sí, pero por lo menos hace algo. Ese gasoducto fue una obra pública financiada por el Estado que lo construyó el gobierno anterior. Con una primera etapa se construyó en tiempo récord, en un primer momento con una capacidad de transporte de 12 millones de metros cúbicos de gas. Después se aumentó y había que realizar una inversión en compresores, cosa que el gobierno anterior no hizo. No la hizo. Uh-huh. No lo hizo. Entonces el año pasado se quedaron sin gas. Uh-huh. Como se quedaron sin gas, tuvieron que salir a comprar gas natural licuado. Sí, como se hacía antes, que era el déficit energético argentino, digamos. Y cuando vos comprás, es decir, si vos comprás sobre la hora, para decirlo en términos sencillos, te sale más caro todo. Uh-huh. Digamos, si vos tenés contrato a término, donde vas previendo que dentro de un año o 2 años en el mercado vas a necesitar un X volumen de gas, bueno, ese gas... Lo vas negociando desde antes. Claro, a salir a comprar. Bueno, salieron de apuro a comprar gas y el Estado perdió $500 millones. Y ahí no había nadie que vaya preso, digo, porque por tirarle caca de caballo a la casa de Esper, hay 5 personas detenidas en Ezeiza. Alguien se comió la responsabilidad de decidir sobre el abastecimiento de gas de la Argentina, y no sabemos, no hay nadie preso. Uh-huh. Ese problema se está repitiendo este año. Está faltando volumen de gas, está bajando la presión de gas
en todo el país y primero se le cortó la industria, ¿no? Ujú. Primero se restringió la industria, o sea, la industria tiene menos gas para priorizar el consumo doméstico y en el medio se fueron quedando sin gas o con poco gas de diversas ciudades de nuestro país y el caso más emblemático Mar del Plata, donde el problema va a ser cuando vuelva la presión, porque técnicamente va a haber que auditar o controlar cada uno de los domicilios de la gente, donde en un momento la cañería interna se quedó sin gas. Va a ser un problemón. Ya es un problemón, digamos. Exactamente. Es doloroso sentir como un gobierno nacional destruye la Argentina por muchas aristas. Pablo, te agradecemos muchísimo esta entrevista, nos aclaraste muchos temas que para nosotros pasaban desapercibidos y desde ya estamos casi seguros que en cualquier momento volveremos a comunicarnos con vos para continuar con este análisis. Bueno, bueno, si vos me permitís, quiero mandar un cariño y un abrazo muy grande a todos los compañeros y compañeras de CTA y de ATE, de todo el país y especialmente a los de la provincia de Santa Cruz, ¿no? Sí. Donde, digamos, tenemos una historia de muchos años, de haber con idas y vueltas, y hoy nos encuentra a todos la misma vereda, ¿no? Es decir, tratando de evitar que el daño sea mayor, porque va a ser después mucho más difícil recuperar todo lo que está pasando hoy en Argentina. Así que muchas gracias. Un gustazo.